Hola chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a clase. Hoy voy a resolver un problema de física, un problema de movimiento circular uniformemente acelerado. Primero voy a explicar un poquito de qué se trata un movimiento circular y voy a explicar los dos tipos de movimiento que vamos a ver nosotros de movimiento circular, ¿vale? Primeramente, es evidente que un movimiento circular se trata de un movimiento en el que una partícula va a describir una trayectoria que es una circunferencia, o sea, se mueve en torno a un punto O y la distancia de la partícula a ese punto O permanece constante, ¿vale? Este movimiento puede ser, nosotros vamos a estudiar dos tipos, el circular uniforme en el que la velocidad angular es constante, o sea, no va a cambiar esa velocidad angular, mientras que hay otro movimiento, que es el movimiento circular uniformemente acelerado, en el que la velocidad angular cambia, pero regularmente, o sea, cambia con lo que se llama una aceleración angular constante alfa, ¿vale? En el ejercicio que nosotros tenemos aquí, vamos a estudiar un movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Por qué es uniformemente acelerado? Mirad, me dicen lo siguiente. Describe una trayectoria circular de 10 metros de radio. Bien, ya veo que es circular, con una velocidad de 600 revoluciones por minuto. Al pasar por la posición R igual a 10i, empieza a frenar. Empieza a frenar es que tiene una aceleración angular negativa, con una aceleración constante, por eso es uniformemente acelerado, y a los 10 segundos su velocidad es 300 revoluciones por minuto. Te dicen qué velocidad lleva transcurridos 10 segundos, que evidentemente no es la misma que al inicio. Bien, ¿qué fórmulas vamos a utilizar para este tipo de movimientos? Pues dos principales. Esta que es phi igual a phi sub 0 más omega sub 0 t más un medio de alfa t cuadrado, y omega igual a omega sub 0 más alfa t. ¿Qué significan cada una de estas letras? Phi. Phi es el ángulo que forma el vector posición de la partícula con la parte positiva del eje X. Phi sub 0. Phi sub 0 va a ser el ángulo inicial. En nuestro caso, nos dicen que para el tiempo que nosotros consideramos 0, la partícula se encuentra en 10i. ¿Lo veis aquí? 10i. ¿Qué ángulo va a formar? Pues 0 grados. En nuestro caso, o 0 radianes. Phi sub 0 va a ser 0. Omega sub 0. Omega sub 0 es la velocidad angular inicial. En nuestro caso, 600 revoluciones por minuto. Esto siempre lo vamos a escribir en radianes por segundo. O sea, nuestra omega sub 0, que son 600 revoluciones por minuto, lo vamos a escribir así, revoluciones por minuto. Vamos a utilizar factor de conversión para pasarlo a radianes por segundo. Y digo que 2 pi radianes es una revolución y un minuto son 60 segundos. Lo ponemos de esta manera para que minuto y minuto se vaya, revolución y revolución se vayan, y me queda entonces esto operado 20 pi radianes partido segundo. El t es el tiempo, alfa la aceleración angular. Y aquí, por la misma historia, omega la velocidad angular que lleva en cada instante, omega sub 0 es la velocidad angular inicial y alfa la aceleración angular, y t el tiempo. Me piden en el primer apartado que calcule la aceleración angular de frenado. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar esta. De todas formas, voy a escribir aquí las dos ecuaciones, tanto la de phi como la de omega. En nuestro caso, la phi sería igual a phi sub 0, que es 0, más omega sub 0, que es 20 pi por t, más un medio de alfa por t al cuadrado, y alfa todavía no lo conozco, es más, me pide el ejercicio de esa alfa. Y la omega es igual a omega sub 0, en este caso 20 pi más alfa t, más alfa t. Ahora bien, ¿qué dato me dan? También me dicen la omega a los 10 segundos. La omega a los 10 segundos te dicen que son 300 revoluciones por minuto. Lo vamos a pasar a radianes por segundo. Radianes por segundo, y aquí minuto, un minuto 60 segundos y una revolución 2 pi radianes. Si os dais cuenta aquí, segundo y segundo, minuto y minuto fuera, y revolución fuera, y estos serían 10 pi radianes partido segundo. Bueno, pues si utilizamos esta omega 10, diré que omega 10 va a ser igual a 20 pi más alfa por 10.
directamente sustituimos lo que vale esta omega 10, que es 10pi, igual a 20pi, más alfa 10, despejamos, sería 10pi menos 20pi igual a 10 alfa, entonces me quedaría que menos 10pi es igual a 10 alfa, con lo que alfa va a ser menos pi radianes partido segundo cuadrado. Ya tendría la aceleración angular, tendría el primer apartado resuelto. Vamos a ver el segundo apartado, el apartado B. Para el apartado B me piden en el instante 10 segundos el espacio recorrido en metros, el número de vueltas y la posición. Bien, para esto vamos a utilizar otra serie de fórmulas que me relacionan las longitudes y velocidades lineales y aceleraciones lineales con las angulares. Para ello sabremos que la longitud recorrida, L, va a ser igual a el ángulo descrito, vamos a escribirlo bien aquí, la longitud que recorre es el ángulo descrito phi por el radio, ¿vale? Por otro lado también me piden el número de vueltas. Una vez calcule el ángulo en radianes, simplemente vamos a pasar de radianes a vueltas y lo vamos a tener. Y por otro lado me piden la posición. El vector posición R, si os dais cuenta aquí, esto va a ser R, el vector posición. Pues ese R va a ser el módulo del radio, que sería 10 por coseno del ángulo descrito por I, más 10 por el seno del ángulo descrito por J. Entonces lo que nosotros vamos a tener que averiguar, evidentemente, es el ángulo descrito, porque con el ángulo descrito vamos a poder calcular tanto la longitud como la posición, ¿vale? Bien, pues vamos allá. Phi, hemos dicho que era phi sub 0, 0, más 20 pi t, más alfa, más un medio de alfa, pero el alfa ya lo hemos calculado, era menos pi, por el tiempo al cuadrado. ¿Qué te lo piden a los 10 segundos? Pues simplemente sustituimos el tiempo por 10 segundos. O sea, phi 10 sería 20 pi por 10 menos pi medios por 10 al cuadrado, ¿vale? O sea, 200 pi menos 50 pi, o sea, 150 pi radianes. Tengo el ángulo descrito, me pide el espacio recorrido, el espacio, o longitud recorrida, vamos a llamarle E o L, vamos a escribir aquí mejor E, espacio recorrido, sería phi, el ángulo descrito, 150 pi, por el radio, 10, o sea, 1500 pi metros, ¿de acuerdo? Me pide el número de vueltas, recordad que lo único que tengo que pasar es estos radianes a revoluciones. Pues vamos a escribirlo aquí. El número de vueltas. El número de vueltas va a ser igual a... Tengo 150 pi radianes, ¿no? Y digo que una revolución o una vuelta son 2 pi radianes. Pues simplificamos el pi con el pi, radianes con radianes, y 150 entre 2 son 75 vueltas. Y por último, lo que me pide es la posición. El vector posición, o sea, el vector posición a los 10 segundos. ¿Qué hemos dicho? Lo tenemos aquí arriba, lo veis aquí, lo señalo. Era 10 por el coseno del ángulo descrito. ¿Qué ángulo describe? 150 pi. 150 pi por I más 10 por el seno de 150 pi por J. Este 150 pi, si lo queréis hacer con la calculadora, lo podéis hacer, o simplemente ver que es un múltiplo de 2 pi. Son 75 por 2 pi. O sea, es como si tuvierais 2 pi radianes o 0 radianes. O sea, que digamos que vuelve a estar en la posición inicial. Pero bueno, si eso no lo vierais, no pasa nada. Cogéis la calculadora y os daría 10 por coseno de 150 pi. Y os tiene que dar 10 por 1. 10 por coseno de 150 pi
Recordad, si lo ponéis esto en radianes, la calculadora la tenéis que tener en rad, ¿vale? La calculadora en rad, porque si no está mal todo, ¿vale? Tened cuidado con eso, ya os lo avisé, normalmente aparece una R puesta así en la calculadora, ¿vale? Tenedlo en cuenta eso porque si no lo vais a tener mal, ¿eh? 10 por coseno de 150 por pi y os tiene que dar efectivamente lo que os he dicho, por pi, tengo aquí la calculadora, efectivamente 10 por 1 que es 10 y el seno de 150 pi va a ser 0, o sea, esto sería 10i, o sea, volvería a estar en la posición inicial, ¿vale? ¿Qué más me pide? Bueno, este apartado ya estaría resuelto, porque te pedía posición, te pedía el número de vueltas y te pedía el espacio recorrido. Bueno, pues vamos ahora con el apartado C. En el instante de 10 segundos, la aceleración tangencial normal, módulo de aceleración y dirección de la misma. Bueno, fórmula que vamos a utilizar. Bueno, antes de nada, recordad que esto era para t igual a 10 segundos, ¿vale? ¿Y qué fórmulas vamos a utilizar? Las que vamos a utilizar son que el módulo de aceleración tangencial es el módulo de la aceleración angular por el radio. En nuestro caso, la aceleración angular era menos pi radianes partido segundo cuadrado, o sea, menos pi por 10, y esto va a ser menos 10 pi metros partido segundo cuadrado. Recordad de utilizar siempre el alfa en radianes partido segundo cuadrado y el radio en metros para que esto salga unidad del sistema internacional, ¿vale? Esa sería una. La otra sería que la aceleración normal, el módulo de aceleración normal es el módulo de velocidad al cuadrado partido del radio. Y recordad que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, luego aquí lo podemos sustituir y decir que esto es omega r al cuadrado partido de r, o sea, omega cuadrado, r cuadrado partido de r y simplificar y es omega cuadrado por r, y la omega a los 10 segundos eran 10 pi radianes, lo tenemos aquí calculado, ¿lo veis aquí? 10 pi que era omega 10, pues sustituimos y sería 10 pi al cuadrado por 10, o sea, 1000 pi al cuadrado. Esto vamos a hacer un cálculo aproximado de lo que vale, sería 1000 por pi al cuadrado, son 9869,60 metros partido segundo cuadrado también. Me pide también el módulo de la aceleración total, digamos, de la aceleración que lleva el cuerpo. Recordad que el módulo de aceleración al cuadrado era igual al módulo de aceleración normal al cuadrado más el de la tangencial al cuadrado. Remito a los vídeos que tenemos subidos de componentes intrínsecas de la aceleración. Con lo cual, el módulo de aceleración va a ser la raíz cuadrada de la aceleración normal al cuadrado, o sea, 9869, esto es un 6, 69,6,60 al cuadrado, más el de la tangencial, menos 10 pi al cuadrado. Vamos a hacer el cálculo de esto, o sea, 9686 al cuadrado, más menos 10 pi al cuadrado, y la raíz de todo esto, que sale 9869,65 metros partido segundo cuadrado. Veis que la diferencia es muy pequeña, pero porque es muy grande la diferencia entre los módulos de la aceleración normal y tangencial, ¿vale? Por eso sale tan parecido al módulo de la aceleración normal. Bien, y ahora me pide también la dirección. Para ver la dirección necesito saber el vector aceleración. Pero bueno, vamos a hacer un esquema de cómo sería esto. Vamos a ver dónde se encuentra en el momento indicado. Recordad que la posición era esta, 10i para 10 segundos. La aceleración normal va a ser un vector en la dirección siguiente. Va a ir, perdonad, que soy yo molesto. Va a ir en la dirección radial y dirigido hacia el centro de la trayectoria circular.
Los vectores de aceleración normal siempre son de esa manera. Y el aceleración tangencial, como era de frenado y el cuerpo se mueve en esta dirección, digamos en el sentido contrario a agujas del reloj, este sería la aceleración tangencial. Luego podemos escribir que el vector aceleración va a ser, este es negativo en la dirección del eje X, o sea, menos 9.869,60 y este es negativo en la dirección del eje Y, o sea, menos 10pi j. Luego el ángulo θ que forma el vector aceleración, recordad que el vector aceleración va a ser la suma del vector aceleración normal y el tangencial, o sea, va a ser un vector más o menos de esa forma que es la suma de esos dos. Lo que yo quiero averiguar es este ángulo θ. Bueno, pues ese ángulo θ va a ser la arcotangente de la componente j entre la componente i. O sea, menos 10pi partido en menos 9.869,6. Ese ángulo, si yo lo hago en la calculadora, lo que tenéis que hacer es en la calculadora, depende de la que sea, muchas pone shift tangente, donde pone tangente menos 1, ¿vale? Depende de la calculadora que tengáis, haríais arco tangente, que es shift tangente, tangente menos 1, dependiendo de la calculadora que sea, de este de aquí. Y os va a dar un ángulo de primer cuadrante, os va a dar un ángulo que va a estar entre 0 y 90 grados. Vamos a ver igual cuál nos da aquí, sería shift tangente, o en mi calculadora, de menos 10 por pi, dividido entre menos 9.869,6, y esto da un ángulo de 0,18 grados. Pero claro, no es ese ángulo, sino que el ángulo sería el tercer cuadrante, sería 180 grados más 0,18. O sea, 180,18 grados. Ese sería el ángulo que formaría el vector aceleración con la parte positiva del eje X. Recordad que este vector aceleración es como si yo lo escribiera aquí, ¿vale? En este trasladado al origen, pues son vectores que los podéis trasladar para ver qué ángulo forman, ¿vale? Bueno, pues este sería el apartado C. Y ahora el apartado D. El apartado D es me piden el tiempo que tarda en detenerse. Tiempo para detenerse. Pues el tiempo para detenerse es que la velocidad angular final sea 0. Recordad que la velocidad angular era la inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? O sea, la final 0 igual a la inicial, que era 20pi radianes partido segundo, más alfa, que era menos pi por t. ¿Vale? Pues lo único que tenemos que hacer es despejar de aquí, digo que menos 20pi es igual a menos pi t, y que menos 20pi partido de menos pi es igual a t, o sea que t son 20 segundos. Este sería el tiempo que tardaría en detenerse. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya ayudado. Si os ayudó, agradecería que dierais a me gusta, si compartierais el vídeo para que otra gente pudiera aprovecharlo, y si queréis seguir recibiendo notificaciones del canal, ya sabéis, suscribiros a él. Bueno, pues os espero en la próxima clase y un saludo a todos.